El siglo VIII tiene una gran importancia para la historia de Europa en general y de España en particular, porque viene a confirmar que los hechos históricos y las leyendas sobre ellos han sido y son utilizados por quienes pretenden haber sido y ser las élites dirigentes de los pueblos europeos, especialmente los partidos cercanos al neocatolicismo, más interesado en garantizarse los aspectos económicos que los religiosos, como consecuencia de aquel estado del bienestar que trajo la globalización, la imaginación técnica e industrial característica de la vieja Europa y continuada en su prolongación en el norte de América, se materializaba en lugares tan dispares como China continental y Taiwán, entre otros, e incluso todos los elementos de las nuevas tecnologías, los elementos materiales y físicos, se montaban en estos países en base a una razón fundamental: los bajos salarios y otras condiciones, no solo de la remuneración de la clase trabajadora en los países asiáticos, sino también el bajo coste del transporte, facilitaba la obtención de pingües márgenes de beneficio. En la actualidad, puesto todo esto en tela de juicio por las aventuras totalitarias de un personaje como el actual presidente de la Federación Rusa, que en su afán de no perder su nivel hegemónico respecto a los países que integran la OTAN, de hecho ha vuelto a tiempos pasados, casi como los de la Guerra Fría, que han traído como consecuencia de la invasión de Ucrania viejos temores que afectan profundamente a la actual sociedad capitalista occidental. Tan es así que si hacemos un breve recorrido sobre lo acaecido a finales del siglo VII y comienzos del siglo VIII, podemos encontrar cosas sorprendentes y sobre todo dispares de lo que nos habían contado en clase de historia, de la historia de España me refiero, a los nacidos a partir de 1940, en aquella dictadura a veces notablemente cruel que en la actualidad algunos pretenden, si no renovar, sí acercarse lo más posible a los parámetros con los que funcionó. Y para hacer una humilde aproximación al tema, hemos leído y recogido datos y opiniones que ahora, con mera intención divulgativa, nos permiten manifestar lo que sigue. A principios del siglo VIII, el Islam parecía destinado a gobernar al viejo mundo. El califato de los omeyas, animados por la convicción de que era su cometido divino extender su fe por todo el mundo, había protagonizado una de las mayores expansiones militares de la historia. La Persia sasánida había caído sin dificultad en sus manos, el Imperio Romano de Oriente resistía a duras penas el embate y en el norte de África habían salido victoriosos de una dura lucha contra los bizantinos y bereberes. Al parecer, también jugó un papel bastante importante el numeroso colectivo judío que había llegado a todos estos lugares casi viviendo en la esclavitud. Después de conquistar la península ibérica y en apenas 15 años, y en atravesar los Pirineos, en el año 732, los andalusíes pusieron su mira en las tierras del Loira. Ya hemos dicho, y lo reiteramos, que hay partes históricas y parte que son leyenda,
porque a lo largo del tiempo la narrativa histórica se ha acomodado habitualmente a los gustos y pareceres de quienes han ejercido y ejercen la gobernanza tanto en el mundo religioso como en el económico y social. Y al contrario que en tierras hispanas, donde habían llegado para quedarse, en las francesas se habían limitado a establecer algunas plazas fuertes y desde allí realizar campañas de saqueo en busca de botín y esclavos. El objetivo en otoño del año 732 era la abadía de San Martín de Tours, una de las más importantes de la cristiandad occidental. El duque Odón el Grande de Aquitania, en un territorio que comprendía aproximadamente la mitad suroeste de la actual Francia, pidió entonces ayuda a Carlos. Carlos es el abuelo de Carlomagno, del cual hablaremos más adelante. Carlos era mayordomo del Palacio de Austrasia, la actual Alemania, para defender sus tierras. Carlos no ostentaba la corona de los francos, ni falta que le hacía. Su puesto de mayordomo, que en aquellos tiempos y en origen era un ministro principal, si no el ministro principal del rey, era quien realmente ejercía el poder militar y político. Solo él, el mayordomo, contaba con la autoridad suficiente para reunir un ejército, pero no lo iba a dar gratuitamente, por supuesto, pues a cambio de su ayuda exigió vasallaje a Odón, sembrando así la semilla del feudalismo europeo. Al mando de sus tropas se dirigió hacia Tours para frenar el paso a los musulmanes al mando del valí de Al-Ándalus Abu Said Abderrahman al-Ghafiqi. Aunque las fuentes son enormemente discordantes respecto al número de efectivos de cada ejército, en todos los casos resulta claro que las fuerzas de Carlos estaban en clara inferioridad. No solo tenían menos hombres, sino que eran tropas de infantería en contraste con la caballería ligera y pesada de los andalusíes. En una batalla a campo abierto no tenían posibilidades ningunas, pero Carlos, el franco Carlos, supo aprovechar una serie de ventajas estratégicas. La principal fue la elección del terreno, unas colinas boscosas cerca de Poitiers, por donde el ejército enemigo debía pasar para llegar a Tours. El terreno elevado frenaba la carga de la caballería y los árboles dificultaban el movimiento de los caballos y ocultaban a los soldados francos, por lo que al-Ghafiqi no podía hacerse una idea del tamaño del ejército enemigo ni de por dónde atacaría. Durante varios días se sucedieron escaramuzas de tanteo sin ningún resultado. Los andalusíes no se arriesgaban a atacar a un ejército que podía ser mucho mayor de lo que esperaban, y los francos, conscientes de que esa incógnita era su carta vencedora, no presentaron batalla en campo abierto. El segundo factor decisivo fue el tiempo. Era octubre, el invierno se acercaba y las tropas andalusíes no estaban preparadas para resistir durante semanas sin ropa adecuada para el frío y lejos de sus bases para alimentar un ejército de varias decenas de miles de soldados. Finalmente, al-Ghafiqi decidió arriesgarse a lanzar un ataque el 10 de octubre. La precipitación fue su ruina, ya que no había enviado exploradores para conocer el tamaño del ejército franco, ni con qué tipo de soldados contaba. Así que no fue consciente de que sus fuerzas eran superiores. El tercer y definitivo elemento de la victoria franca fue el engaño. Mientras los francos se atrincheraban en formación defensiva, hicieron correr la voz de que un segundo contingente atacaba el campamento musulmán para apoderarse del botín que habían conseguido a lo largo de toda la campaña. Esto provocó
que parte de las tropas andalusíes corrieran a defender sus tiendas, lo que a su vez fue interpretado por el resto del ejército como una retirada. Mientras intentaba mantener la disciplina entre sus hombres, los francos rodearon a al-Ghafiqi y acabaron con él. Muerto su comandante, la retirada se convirtió en desbandada. Al día siguiente, el ejército andalusí apareció. Los francos al principio pensaron que se trataba de una trampa para hacerles bajar la guardia y atraerlos a campo abierto, por lo que Carlos mantuvo su estrategia defensiva. Sin embargo, al ver que pasaban las horas sin ningún signo de peligro, envió exploradores al campamento musulmán, que encontraron completamente desierto. El ejército se había retirado durante la noche tan precipitadamente que habían dejado atrás las tiendas y buena parte del botín. Durante siglos, la historiografía europea elevó la batalla de Poitiers a la categoría de mito, definiéndola como el episodio que salvó la cristiandad occidental. Carlos se ganó entonces el sobrenombre de Martel, el martillo, y fue visto por los cronistas cristianos como el hombre que frenó la conquista islámica de Europa, al menos hasta el ascenso de los otomanos, especialmente en un momento en el que el continente estaba fragmentado políticamente y nadie más habría estado en condiciones de hacerlo. Pero la trascendencia dada a la batalla de Poitiers deriva exclusivamente del punto de vista cristiano y de su importancia simbólica para ellos. Sin embargo, para los andalusíes se trataba de una expedición de saqueo más en una zona que ni siquiera controlaban y que solo atacaban en busca de botín. Las pocas plazas fuertes con las que contaban en el sur de Francia estaban aisladas y no existía una administración como correspondería a un territorio conquistado. La mayor pérdida para ellos en aquella ocasión fue el botín que habían conseguido a lo largo de la campaña de ese año. La verdad es que todo parece apuntar a que ni siquiera a nivel estrictamente militar Poitiers fue una gran batalla, aunque sí brillante por cuanto respecta a la estrategia de Carlos Martel. Sin embargo, la victoria y la posterior caída de las bases musulmanas al norte de los Pirineos tuvo sin duda un efecto importante, ya que creó una barrera natural a una expansión que hasta entonces parecía incontenible. Casi 70 años después de Poitiers, el nieto de Carlos Martel, Carlomagno, era coronado emperador en Roma, poniendo las bases de un nuevo poder imperial en Europa. Las tierras al sur de los Pirineos se convirtieron en la marca hispánica, que sería a la vez frontera y punto de encuentro entre las culturas cristiana y musulmana.